Si crees que la humillación pública merece respuesta silenciosa, dale like ahora mismo. Si quieres más historias reales de justicia inesperada, suscríbete. Vamos a comenzar. Todo comenzó en Ciudad de México. Yo tenía 36 años, ingeniero en sistemas. Trabajaba como gerente de tecnología en empresa mediana de telecomunicaciones. Ganaba 68,000 pesos mensuales. 11 años en esa empresa. Entré como analista junior recién egresado y fui subiendo posición por posición con trabajo constante y resultados reales. Mi jefe directo era el director general, Rodrigo Castellanos. 48 años, dueño del 45% de las acciones de la empresa. El resto distribuido entre 3 socios que raramente aparecían en oficinas. Rodrigo llevaba 12 años dirigiendo la empresa que había heredado parcialmente de su padre. Rodrigo era el tipo de jefe que funciona bien cuando las cosas van bien. Cuando los números eran buenos, era accesible, hasta generoso con los bonos. Pero cuando algo fallaba necesitaba culpable visible. Y como gerente de tecnología, yo era culpable conveniente para casi cualquier problema técnico, independientemente de su origen real. Durante 11 años aprendí a trabajar con eso, a documentar todo, a cubrir mis decisiones con reportes escritos, a construir relaciones con los otros socios que compensaran la inestabilidad de Rodrigo. Los otros 3 socios eran personas completamente diferentes. Don Ernesto, 72 años, fundador original junto al padre de Rodrigo. Ingeniero de la vieja escuela. Callado pero preciso. Miraba los números más que las personas, pero cuando hablaba todos escuchaban. El ingeniero Marcos, 55 años, especialista financiero. Nunca estaba en la oficina, pero recibía reportes semanales de todo. Y Patricia, 43 años, la única que aparecía regularmente. Directora comercial de nombre, pero con poder real sobre decisiones estratégicas. Con los 3 había construido relación profesional sólida durante años. No amistad, pero respeto mutuo y comunicación directa. Con Rodrigo la relación siempre fue tensión controlada. Año 10. La empresa empezó a tener problemas financieros. No por tecnología. Por decisiones comerciales equivocadas de Rodrigo, que contrató clientes grandes con márgenes negativos pensando en volumen. Estrategia que Patricia había cuestionado en junta y que Rodrigo ignoró. Pero cuando los números empezaron a doler, Rodrigo buscó explicación que no fuera él mismo. Y me encontró a mí, martes. Junta mensual de resultados, sala de juntas principal. 12 personas presentes. Todo el equipo directivo. Don Ernesto conectado por videollamada desde Guadalajara. Patricia presente. 3 gerentes de área. 2 coordinadores. Rodrigo entró con cara que reconocí desde la puerta. No era su cara de números malos. Era su cara de necesitar culpable. Presentación de resultados empezó normal. Números financieros, proyecciones. Todo en rojo ese trimestre. Entonces Rodrigo cambió la diapositiva. Fallas del sistema, tercer trimestre. Lista de incidentes técnicos de los últimos 3 meses. Algunos reales, algunos exagerados. Algunos que técnicamente no eran fallas del sistema sino problemas de proceso en otras áreas. Alejandro, me miró directamente. Explícanos por qué tu área ha fallado sistemáticamente en los últimos 90 días. Respiré antes de responder. Rodrigo, de los 12 incidentes listados, 4 corresponden a actualizaciones de sistema que aprobaste tú personalmente en el comité de cambios. 3 son problemas de proceso en el área comercial que generan datos incorrectos que el sistema no puede procesar correctamente. Los 5 restantes son incidentes reales que mi equipo resolvió en menos de 4 horas promedio cada uno. ¿Estás diciéndome que no es tu responsabilidad? Estoy diciéndote que la responsabilidad es compartida y que los números que presentas no reflejan esa realidad. Rodrigo se levantó. No gritó. Rodrigo nunca gritaba en juntas. Era más sofisticado en su crueldad. 11 años, Alejandro. 11 años y todavía no entiendes que un gerente que no puede controlar su área no merece ser gerente. Silencio en la sala. Tus sistemas fallaron en el momento más crítico del trimestre. Perdimos cliente importante porque tu servidor cayó durante presentación. Perdimos contrato porque tu equipo tardó 6 horas en resolver incidente que debió resolverse en 1. Ese incidente específico fue causado por... No me interrumpas en mi junta. Pausa larga. Todos mirando, nadie interviniendo. A partir de hoy tu área reporta directamente a Patricia,
Tú sigues en tu posición pero con supervisión adicional. Si en 30 días no veo mejora medible, vamos a tener conversación diferente sobre tu futuro en esta empresa. Me degradó frente a 12 personas, sin proceso, sin documentación previa, sin darme oportunidad real de responder. Asentí. No dije más. No porque no tuviera respuesta, sino porque había aprendido que las batallas importantes no se ganan en salas de juntas con audiencia. Se ganan en privado, con tiempo, con preparación. La junta terminó. Las personas salieron. Patricia se acercó antes de irse. Lo que acaba de pasar no estuvo bien, voz baja. Y no es la primera vez que lo hace con alguien que no lo merece. No respondí, solo asentí. Don Ernesto, antes de desconectarse, me miró a través de la pantalla varios segundos sin decir nada. Luego cerró la videollamada. Regresé a mi oficina, cerré puerta, me senté y empecé a pensar. Lo que Rodrigo no sabía era que 3 semanas antes de esa junta yo había tenido conversación privada con don Ernesto. No fue casualidad. Fue resultado de meses de trabajo callado. Año 10. Cuando los problemas financieros empezaron, yo comencé a hacer algo que no era parte de mis funciones oficiales. Empecé a analizar los números completos de la empresa. No solo los de tecnología, todo. Contratos, márgenes, proyecciones, decisiones históricas y sus resultados. Lo hice porque necesitaba entender si la empresa tenía futuro o si debía buscar salida. Pero lo que encontré me sorprendió. La empresa tenía problemas reales, pero no era caso perdido. El problema central era la estrategia comercial de Rodrigo, no la operación. La infraestructura técnica que mi equipo había construido era sólida. Los clientes pequeños y medianos eran rentables. Los grandes contratos de Rodrigo eran el peso que hundía todo. Preparé análisis completo. 120 páginas. Diagnóstico real. Propuesta de reestructura. Proyecciones a 3 años con escenarios diferentes. Lo envié a don Ernesto con nota directa. Creo que usted debería ver esto antes de tomar decisiones sobre el futuro de la empresa. Don Ernesto respondió en 48 horas. Necesito conocerte mejor. ¿Puedes venir a Guadalajara? Fui un sábado. Reunión de 4 horas en su casa. Don Ernesto leyó mi análisis completo. Hizo preguntas precisas. Escuchó respuestas sin interrumpir. Al final dijo, ¿qué quieres tú, Alejandro? Respondí honestamente. Quiero que la empresa funcione bien porque 11 años de mi vida están construidos dentro de ella. Y si eso no es posible con la dirección actual, quiero opciones. ¿Considerarías ser parte de Solución Diferente? Depende de qué significa eso. Significa que los socios estamos evaluando cambios importantes. Tu análisis confirma lo que ya sospechábamos. Necesito tiempo para hablar con Marcos y con Patricia. ¿Puedes guardar esta conversación? Por supuesto. Eso fue 3 semanas antes de la junta donde Rodrigo me humilló frente a todos. La semana siguiente a la junta, don Ernesto me llamó. Los 3 socios hemos tomado decisión. Vamos a ejercer cláusula de compra forzada sobre las acciones de Rodrigo. Está en el contrato original desde hace 20 años. Si los otros 3 socios acuerdan que la dirección está dañando la empresa, pueden comprar al cuarto al precio de evaluación del momento. ¿Rodrigo sabe? Todavía no. Los abogados están preparando documentos. Proceso tomará 2 semanas. Después necesitamos nuevo director general. ¿Quién? Silencio corto. Eso depende de si aceptas lo que voy a proponerte. Esa misma tarde de la junta. 4 horas después de que Rodrigo me degradó frente a 12 personas. Estaba en notaría en Polanco. Don Ernesto conectado por videollamada desde Guadalajara. Marcos presente físicamente por primera vez en meses. Patricia también. Sobre la mesa, documentos de reestructura accionaria. Compra forzada de acciones de Rodrigo. Nuevo contrato de dirección general. Mi nombre en ese contrato. Los abogados explicaron términos. Don Ernesto y Marcos firmaron primero. Luego Patricia. Luego yo. Director general, Alejandro Vega. Efectivo en 15 días cuando proceso legal estuviera completo. Salario. 140,000 pesos mensuales. Más participación en utilidades. Más opción de compra de acciones a 2 años. Firmé. El notario selló. Proceso terminado en 40 minutos. Salí de la notaría, calle de Polanco, tarde de martes. Sol todavía presente. Llamé a mi esposa Claudia. ¿Cómo te fue en la junta? Rodrigo me humilló frente a todos. ¿Qué? ¿Estás bien? Estoy perfecto. Acabo de firmar papeles para ser su jefe. Silencio de 3 segundos. ¿Qué acabas de decir? Te cuento en casa, reserva algo para cenar. Esa noche le conté todo a Claudia. Los meses de análisis,
La reunión con don Ernesto, los socios, los documentos. Me escuchó sin interrumpir hasta el final. ¿Y Rodrigo no sabe nada todavía? Nada. ¿Cuándo se entera? En 15 días, cuando los abogados completen el proceso y se le notifique formalmente. Claudia sonrió de forma que hacía mucho no le veía. ¿Cuántos años, Alejandro? ¿Cuántos años? 15 días de normalidad aparente. Seguí yendo a la oficina cada día, reportando a Patricia según nueva estructura que Rodrigo había impuesto, asistiendo a reuniones, respondiendo correos. Todo exactamente igual que antes. Rodrigo me trató con la distancia fría que usaba después de conflictos. No hostilidad abierta, solo la indiferencia calculada de quien cree haber ganado punto importante. Una vez me preguntó en pasillo, ¿cómo va la reestructura del área? Bien, avanzando, nada más. Día 15. Martes. Exactamente 2 semanas después de la junta. Los abogados de don Ernesto llegaron a la oficina a las 10 de la mañana. Pidieron reunión urgente con Rodrigo. Sala de juntas principal. Solo Rodrigo y los abogados primero. 40 minutos después, Patricia tocó mi puerta. «Te necesitan en sala de juntas». Entré. Rodrigo estaba sentado, cara que nunca le había visto. No enojo, no su arrogancia habitual. Algo más parecido a confusión genuina mezclada con algo que reconocí como miedo. Don Ernesto en pantalla. Marcos presente. Patricia se sentó también. El abogado principal habló. «Señor Castellanos, el proceso de compra forzada de sus acciones está completo conforme a la cláusula 16 del contrato de socios original. Los 3 socios mayoritarios han ejercido ese derecho. La evaluación fue realizada por firma independiente. El pago correspondiente será transferido a su cuenta en 72 horas. Rodrigo miró a don Ernesto en la pantalla. «Ernesto, llevamos 20 años. Y en esos 20 años tomaste decisiones que pusieron en riesgo lo que mi socio y yo construimos durante 30. Lo siento, Rodrigo. Es decisión de negocios». «¿Quién va a dirigir?» El abogado continuó. «El nuevo director general es el señor Alejandro Vega, efectivo inmediatamente». Rodrigo me miró. Tardé en sostener su mirada, pero la sostuve. No dije nada. No sonreí. No hice ningún gesto de victoria. Solo lo miré con la misma calma con la que él me había mirado 2 semanas antes cuando me degradó frente a todos. «Esto es...» Rodrigo buscó palabras. «Ustedes no pueden...» «Podemos, y lo hicimos». Don Ernesto, voz tranquila. Final. Rodrigo se levantó. Tomó su teléfono de la mesa. Salió de la sala sin decir más. Silencio. Don Ernesto me miró desde la pantalla. «Es tuya, Alejandro, no la decepciones». «No lo haré». Rodrigo recogió sus cosas esa misma tarde. 2 horas. Caja con objetos personales de oficina que había ocupado 12 años. Salió sin despedirse de nadie excepto de su asistente personal que llevaba con él desde el principio. Lo vi salir desde mi nueva oficina. La suya ahora, la mía desde ese día. No sentí triunfo en ese momento. Sentí algo más parecido a alivio, como cuando termina tensión que has cargado tanto tiempo que ya no recuerdas cómo era no cargarla. Esa tarde reuní al equipo directivo completo. 12 personas. Mismas 12 que estuvieron en la junta 2 semanas antes cuando Rodrigo me humilló. Les expliqué cambios. Nueva estructura. Nuevas prioridades. Primeros 90 días enfocados en reestructura de contratos grandes que tenían márgenes negativos. Conversaciones honestas con clientes sobre términos sostenibles o salida ordenada de contratos que dañaban la empresa. Nadie preguntó sobre Rodrigo directamente en esa reunión. Pero después, cuando la junta terminó, 3 personas se acercaron individualmente. El primero fue Luis, gerente comercial de 8 años en la empresa. «Lo que te hizo en esa junta fue injusto. Todos lo sabíamos. Nadie dijo nada, y eso también fue injusto». «Lo pasado, pasado». Le extendí la mano. «¿Puedo contar contigo?» «Completamente». La segunda fue Sandra, coordinadora de proyectos. 4 años en la empresa. «¿Qué pasa con el área de tecnología ahora que usted asciende?» «Estoy promoviendo a Isabel. Lleva 7 años en el área. Conoce cada sistema mejor que nadie». Sandra asintió satisfecha. El tercero fue el contador general. Sin palabras, solo me extendió carpeta con números actualizados y dijo, «Para que empiece con información completa». Primeros 6 meses fueron los más intensos de mi carrera profesional. Reestructura de 5 contratos grandes, 3 renegociados con márgenes positivos.
2 terminados ordenadamente con clientes que entendieron la situación. Recuperación de enfoque en segmento mediano donde la empresa realmente era competitiva. Mes 4, primer trimestre positivo en 18 meses. Don Ernesto me llamó cuando vio los números. ¿Cómo lo hiciste? Hice exactamente lo que decía el análisis que le envié. Rió. Primera vez que lo escuché reír. 11 años esperando que alguien en esa empresa leyera los números correctamente. ¿Por qué no lo hizo usted antes? Porque Rodrigo era hijo del socio de mi vida. Tardé demasiado en separar el afecto de los negocios. Eso también fue mi error. Honestidad que respeto. Hoy han pasado 1 año y 3 meses desde ese martes. La empresa tiene números sólidos por primera vez en 3 años. Equipo estable. Cultura diferente donde los errores se analizan para aprender, no para buscar culpables públicos. Isabel dirige tecnología con autoridad y resultados. Luis reconstruyó el área comercial con estrategia diferente. Sandra coordina proyectos con metodología que ella misma diseñó y que adoptamos como estándar. Rodrigo, supe por conocidos mutuos que intentó asociarse con competidor directo. No funcionó. Luego, proyecto propio pequeño. Mercado difícil. Sin los recursos de empresa establecida. Sin equipo que había construido en 20 años. No siento satisfacción en eso. Rodrigo no era malo como persona. Era limitado como líder y no supo reconocerlo. Eso tiene consecuencias que él mismo eligió aunque no las viera venir. ¿Me arrepiento de algo en ese proceso? De no haber actuado antes. De haber aguantado 11 años creyendo que la situación mejoraría sola. De haber normalizado dinámicas que no eran normales. Aprendí que el talento sin posicionamiento estratégico es invisible. Que construir relaciones con quienes tienen poder de decisión no es política sucia, sino inteligencia profesional. Que documentar trabajo propio no es desconfianza, sino protección necesaria. Y aprendí que la respuesta más poderosa a quien te humilla públicamente no es el conflicto inmediato. Es la paciencia, la preparación y el momento correcto. Mi jefe me humilló frente a 12 personas un martes por la mañana. Esa misma tarde firmé los papeles para comprar su empresa. Él lo supo 15 días después, y cuando lo supo, yo no dije nada. Solo lo miré con la misma calma con la que él me había mirado a mí. Eso fue suficiente. Fin.